Amén. Bendiciones, mis amados. Damos gracias a Dios porque es un privilegio estar aquí. Es un privilegio poder venir confiados delante de su trono de gracia. Porque delante de Dios, hermanos, somos como trapos de inmundicia. Pero con la sangre de Jesucristo podemos venir delante del Dios Altísimo y darle adoración y alabanza. Amén. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Y vamos a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por poder estar aquí, Señor, como decía, porque es una honra, Dios mío, es una honra que viene de parte tuya, Señor, el habernos llamado a servirte, Señor, el habernos llamado, Dios mío, a adorarte, Señor. Es una honra muy grande, Señor. Y con esa misma honra que tú nos has dado, nosotros te queremos honrar a ti en este día, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome ahora el control de todo, Señor. Que me uses con poder, Señor, que no se me vea aquí, a mí ahora, sino que se te vea a ti, dentro de Dios, yo te lo ruego, Señor. Pon palabras en mi corazón y en mi boca, Señor, y abre los corazones de mis hermanos, Señor. Prepara la buena tierra, Dios mío, para recibir la semilla de tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hay una frase de nuestro Señor Jesucristo que dice que amemos a nuestros enemigos. Esto está en Mateo 5:44. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso lo dice Jesús. Pero ¿sabéis qué? A veces los enemigos pueden estar muy cerca de nosotros. Tan cerca que incluso a veces los enemigos pueden ser nuestros mismos vecinos. Nuestros mismos vecinos. Y mirad, ese fue el caso de Nehemías y de los suyos cuando estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. ¿Y sabéis qué? Hermanos, el enemigo se entera siempre. Cuando tú quieres moverte para hacer algo bueno, el enemigo se entera. Y cuando quieres moverte para hacer algo malo, también se entera. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando tú quieres moverte para hacer algo malo, el enemigo ni se inmuta, ni se mueve. Ahora, cuando tú te propones hacer algo bueno y glorificar el nombre del Señor, entonces cuando el enemigo empieza a moverse, hermanos, para truncar toda buena obra. ¿Amén? Y dice Nehemías 4 en el versículo 1 al 3. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Qué dice? Dice que el enemigo se enojó y se enfureció en gran manera. Y dice, e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabéis lo que significa la palabra escarnio? Pues la palabra escarnio significa burla cruel. Significa burla cruel, cuya finalidad es humillar y despreciar a alguien. Eso significa hacer escarnio, burlarte de una persona, humillarle y despreciarle. Y eso es lo que estaban haciendo los enemigos de Jerusalén con su pueblo. Y dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Dijo una zorra, por no decir una paloma o cualquier otro, como diciendo, lo están haciendo tan débil que cualquier animalito que se pose se va a derrumbar, se va a caer. O sea, se estaban burlando, hermanos, del pueblo de Israel. Los estaban desanimando. O sea, que vemos que Sanbalat y Tobías se enteran de que Nehemías vino a reconstruir la ciudad, a darle forma social, política y lógicamente también estructural. Sanbalat y Tobías se enteraron de que Nehemías se proponía reedificar los muros y dice que se enojaron, que se disgustaron en gran manera. Este tal Sanbalat y Tobías y algunos más que rodeaban la ciudad de Jerusalén estaban muy disgustados y muy preocupados de que la ciudad de Jerusalén fuese reedificada. No querían, se oponían completamente. Porque Sanbalat y sus socios no querían a una Jerusalén fuerte, porque pondría en peligro el equilibrio del poder de la región y también le robaría a Sanbalat y a sus amigos la influencia y la riqueza que tenían. Mirad, iglesia,
cuando las cosas vayan bien en tu casa, cuando las cosas vayan bien en tu trabajo, pero sobre todo, cuando las cosas vayan bien en la iglesia, tenemos que estar preparados para los problemas. Porque el enemigo no quiere que la obra del Señor progrese. Cuando la iglesia se propone hacer las cosas bien y glorificar el nombre del Señor, entonces el enemigo se opone, trae oposición. ¿Y sabéis cuál es el arma más utilizada? El arma que más utiliza el enemigo para la oposición: la burla, el escarnio. La burla es el arma que utiliza el enemigo para desanimar, para desalentar a los que estamos edificando la obra del Señor. Porque mirad lo que dijo Sanballat y Tobías, dice: estos débiles judíos, como diciendo, si son unos inútiles, si no van a hacer nada, se estaban burlando de ellos. Los que edifican el muro de piedra, si subiese una zorra lo va a derribar. Así que tranquilos, si no van a hacer nada. Se estaban riendo de ellos. Se estaban burlando de los judíos, hermanos. Y la burla es el lenguaje del diablo. Que el Señor lo reprenda. Mirad, ¿qué decían de Noé cuando estaba edificando el arca? Este está loco, pero si nunca ha llovido, ¿para qué está haciendo ese arca? Si no ha llovido nunca, está tumbado. Se reían de él, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué decían de David? ¿Os acordáis de David? Cuando iba a pelear contra Goliat, ¿qué decían? ¿Pero dónde va este enano? ¿Dónde va este muchachillo a pelear contra ese gigante? ¿Qué va a hacer? Se reían de David. ¿De quién más se burlaron en la Biblia, hermanos? De Jesús. Se burlaron de Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz ahora y sálvate. Hacían escarnio de Jesús, se burlaban de él. El enemigo siempre ha utilizado la burla, hermanos, para desalentar y para desanimar. Siempre. No vas a ser capaz, no vas a poder. Mira, mientras que los judíos en Jerusalén estaban resignados a tener los muros y las puertas destruidas, el enemigo ni se movía, lo dejaba tranquilo. Pero cuando Nehemías animó al pueblo a edificar, y el pueblo comenzó a servir al Señor y a glorificar el nombre de Dios, entonces es cuando el enemigo comenzó a poner oposición, comenzó a moverse. Iglesia, cuando nos proponemos trabajar para la obra de Dios, el enemigo siempre va a poner oposición. Siempre. Pero os digo algo, la oposición no solamente es una evidencia de que Dios está bendiciendo, sino que también es una oportunidad para que crezcamos y maduremos a través de los contratiempos que se puedan levantar en contra del pueblo de Dios. Las dificultades que surgieron en el trabajo sacaron lo mejor de Nehemías y de los suyos. Satanás quería usar la burla como arma para destruir la obra de Dios, pero Dios usó esas herramientas para edificar su pueblo. Y dice Nehemías 4:6, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y dice el 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hizo Nehemías ante las burlas de sus enemigos? ¿Qué hizo? Dice que Nehemías oró. Nehemías se apartó a orar. Nehemías dijo: Dios mío, que se están burlando de nosotros, que somos objeto de menosprecio. Se están airando de nosotros los que estamos edificando, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, hermanos, como si tu hijo viene a casa y te dice: papá, que se están burlando de mí en el colegio. Y tú le dices: hijo, voy a ir yo contigo, yo soy tu padre. A ver si ahora se burlan de ti, delante de mí. Eso es lo que hizo Nehemías. Padre, se están burlando de nosotros, los que edificamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Mira, iglesia, la burla es el lenguaje del enemigo. Pero la oración es el lenguaje de Dios. La oración es el lenguaje de Dios. Y Nehemías usó el lenguaje de Dios, que es la oración. Mira, hermano, Nehemías no sacó un palo y dijo: venga, venid ahora, los que os queréis burlar. Sacó un palo y fue a por ellos. No. Nehemías se apartó a orar
y a buscar la presencia de Dios. Y de esto podemos sacar algo, una enseñanza importante para los líderes de la iglesia y también para toda la iglesia. Y es que cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos su presencia y no nos dejamos amedrentar por el enemigo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene ánimo para edificar. Y dice que después de orar, dice que edificaron el muro y toda la muralla fue levantada hasta la mitad de su altura. O sea que después de orar se pusieron manos a la obra. Se pusieron manos a la obra. Mira, hermanos, Dios nos pide esfuerzo. ¿Nos lo podía dar todo hecho el Señor? Claro que sí, que nos lo podía dar todo hecho, por supuesto. Pero Dios quiere que demostremos nuestra confianza en Él. Para testimonio a los demás y para muestra de nuestro amor y nuestra confianza en el Señor. Mirad lo que dijo Charles Spurgeon. Dijo, trabaja como si todo dependiera de ti. Pero ora a Dios y confía como si todo dependiera de Él. Amén. No permitas que tus enemigos, hermano, tomen el control de lo que Dios te ha entregado. No lo permitas. Vemos claramente que tenemos una responsabilidad cuando vienen las pruebas, cuando viene el desánimo, y es poner nuestra mirada en Cristo y en las cosas de Dios. Las pruebas vendrán, siempre vienen pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? Y vendrán más. Pero tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando le pidió a Jesús andar por las aguas? Que mientras que miraba a Jesús, andaba por las aguas, pero cuando apartó la mirada de Jesús, empezó a hundirse. Hermano, mientras que tengas la mirada puesta en Cristo, nunca te vas a hundir. Mira, hermano, porque a veces el enemigo te está diciendo, si no vas a poder, perdón. El enemigo muchas veces te dice, no vas a poder, tú no vales para esto. No ores en voz alta delante de la iglesia porque vas a hacer el ridículo. No salgas a predicar porque estás afónico y esa afonía te va a impedir hacerlo bien. No te pongas en la puerta a despedir y a saludar a los hermanos. Si hay muchos que se van y no te dicen ni adiós. Hoy estás un poco afónico, no vas a poder estar en el grupo de alabanza. Estáis haciendo el muro tan débil que si subiera una zorra lo va a derribar. El enemigo, hermanos, trae esa inseguridad, burla, desánimo de parte del enemigo. Hermanos, ponte ahora y entrégale al Señor. Haz como hizo Nehemías, órale a Dios. No permitas que el enemigo se burle de mí, Señor. Tú eres autoridad sobre todo, Señor. No hay nadie por encima de ti, Señor. No permitas que el enemigo se airee sobre los que estamos edificando tu obra, Señor. Y luego ponte manos a la obra, hermano. Amén. Sal a predicar con firmeza, para la gloria de Dios. Ora en voz alta para que toda la iglesia sea edificada. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ponte en la puerta a saludar a los hermanos. Y si hay alguno que no te saluda, ve tú a saludarle, dale un abrazo y dile que Dios te bendiga, hermano. Amén. Coge la pala, coge el pico, hermano, y ponte a edificar. Amén. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Iglesia de Sesenia, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, ante cualquier desierto que estés cruzando, órale al Señor y ponte a edificar, porque la obra es de Dios. Y no le hagas la guerra al enemigo en tus fuerzas, ni en tu intelecto, ni en tus cualidades. Hazle la guerra en el poder de Dios. Aleluya. Mirad lo que dice Segunda de Reyes 6:15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice el versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dice que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí
que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Mira, muchas veces, hermanos, cuando viene la oposición de parte del enemigo, creemos que en nuestras fuerzas no vamos a poder vencerle, y realmente es así. En nuestras fuerzas no vamos a poder vencerle. Pero hay un ejército celestial, hermano, que está dispuesto a luchar por ti y por mí, a favor de los que estamos edificando la obra de Dios. Amén. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que lo veas. Solo tienes que apartarte y buscar de Dios en el secreto de tu habitación. Porque dice Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Iglesia, la luz, el poder de Dios dispersa toda tiniebla. Aleluya. Toda tiniebla. Gloria a Dios. Y seguimos con Nehemías. Nehemías 4, del 7 y 8. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Cuántos enemigos tenían al principio el pueblo de los judíos? ¿Cuántos enemigos tenían? Dice que tenía a Sanbalat y a Tobías. ¿Pero cuántos tiene ahora? ¿Cuántos enemigos tiene ahora? Dice que tiene a Sanbalat, a Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. O sea que se habían multiplicado, se habían duplicado los enemigos, hermanos. Mira, iglesia, contra más grande sea el desafío, más enemigos vas a tener en el camino. Porque contra más grande sea el desafío, si tú te levantas como un soldado de Dios, para la gloria de Dios, el Señor va a mostrar su poder en ti. Hermanos, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos, hermanos. No nos dejemos acobardar por el enemigo. Mirad, un enemigo común y una causa común reunieron a 4 grupos diferentes para detener el trabajo en Jerusalén. La ciudad estaba ahora completamente rodeada de enemigos. Al norte estaba Sanbalat y los samaritanos, al este Tobías y los amonitas, al sur Gesem y los árabes, y al oeste los asdoditas, y Asdod era quizás la ciudad más importante de Filistea en ese momento. Y los filisteos no querían ver una comunidad fuerte en Jerusalén. Qué casualidad, los filisteos nunca han querido ver un pueblo de Dios fuerte. Siempre se han opuesto. El enemigo los ha utilizado para oposición al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, a veces tiene dificultades para trabajar juntos en un mismo sentido. Pero el enemigo, como hemos visto, las personas del mundo no tienen problemas para unirse en oposición a la obra de Dios. Porque dice el versículo 8, y conspiraron todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí vemos que había una unión, una coalición de enemigos que querían destruir. ¿A quién? Querían destruir a Jerusalén, hermano. Querían destruir a Jerusalén. ¿Y sabéis lo que significa Jerusalén espiritualmente? Jerusalén es la capital de Dios aquí en la tierra. Pero Jerusalén, hermanos, también puede ser tu hogar. También puede ser tu hogar. Cuando tú le eres fiel a tu esposa. Cuando la amas, como dice Cristo. Cuando provees en tu hogar, como dice la palabra de Dios, y estás haciendo las cosas correctas, quizá ya no va a ser 1, 2 o 3 los que van a tratar de destruir tu hogar. Van a ser más. Porque tu hogar, hermanos, es la Jerusalén donde Dios debe reinar. Donde Dios debe reinar. Porque Jerusalén es ciudad de paz, donde está el príncipe de paz. Pero aquí vemos que los enemigos se reunieron, ¿para qué? Para destruir a Jerusalén. Dice Nehemías 4:9, dice, entonces oramos a nuestro Dios. Ya no dice que Nehemías se apartó a orar. Ahora dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué volvieron a hacer el pueblo de Dios, hermanos? Orar, orar. Esa es la vida, hermanos, esa es la realidad. No tenemos que salir a tirar piedras contra el enemigo cuando el enemigo nos ataca. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar, orar. Mirad lo que dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, ¿por qué, hermanos? Cuando tenemos problemas, en lugar de ponernos a orar y apartarnos a buscar la presencia de Dios, vamos y se lo contamos a un compañero de trabajo. ¿Sabes para qué te va a servir eso? Para desahogarte, que no te va a solucionar nada. No te va a solucionar nada. Es que mi esposa no me hace caso, es que últimamente discutimos mucho, o se lo cuentas a tu hermana o a tu cuñada. Es que mi esposo viene todos los días tomado, viene todos los días bebido. ¿Qué vas a solucionar con eso? Nada, desahogarte nada más. ¿Pero qué hizo Nehemías? Ahora ya no oró él solo, sino que involucró a todo el pueblo en oración. Porque dice, y se apartaron a orar. Hermanos, la oración no solamente debe ser individual, que está bien, pero la oración también debe ser congregacional. Congregacional. Mirad lo que dice Mateo 18-19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando la Iglesia nos unamos a orar, entonces podremos enfrentar al enemigo y vencerlo, hermanos. Cuando la Iglesia haga vigilias, cuando la Iglesia haga ayunos, cuando intercedamos juntos, como un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo y una sola cabeza, hermano, Jesucristo. Cuando nos juntemos a orar en una misma dirección, en un mismo sentir, entonces el enemigo no tendrá más remedio que retroceder. No tendrá más remedio, porque como dije antes, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Mira, tú estás en casa de noche y vas a entrar a una habitación y está oscura, ¿verdad? Pero cuando tú le das al interruptor, ¿qué pasa? Enseguida las tinieblas desaparecen así. Al momento, pues imaginaos la luz de Dios. Hermanos, cuando la Iglesia se une para orar, el enemigo tiene que retroceder, porque la luz dispersa toda tiniebla. Y podremos ver lo que tanto anhelamos: menos divorcios, menos alcoholismo, menos drogadicción, menos violencia en los hogares, porque el enemigo se ha aliado, hermanos, contra la obra de Dios. Y para destruir también a los que están edificando. ¿Pero qué hizo Nehemías? Se apartó a orar. Y se apartó con el pueblo a orar. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos, cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Reunirnos como iglesia, reunirnos como una familia y orar. A ver qué dice Dios. Nehemías y los suyos se reunieron como una familia para orar. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Pero Nehemías no solamente se reunió para orar, sino que dice que después de orar pasaron a la acción. Porque dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche. O sea, no solo se reunieron, no solo oraron, sino que dice que pusieron guarda de día y de noche. ¿Qué es un guarda, hermanos? ¿Qué es un guarda? Alguien que vigila, ¿verdad? Un vigilante, alguien que está alerta cuando viene el enemigo y te avisa. Ese es un vigilante, un guarda. ¿Tienes guardas en ti, hermanos, que vigilan? Los vigilantes, los atalayas, son necesarios. Y los vigilantes muchas veces son nuestros propios ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, hermanos, para darnos cuenta quién está conspirando contra nosotros. Abrir nuestros ojos espirituales para ver ese ejército que hay de caballos y de carros de fuego dispuestos a pelear a favor de los que estamos edificando. A medida que avanza el trabajo, hermanos, el enemigo se enojó y decidió planear un ataque secreto contra Jerusalén. Satanás, hermanos, odia a los judíos y siempre ha usado una nación tras otra para destruirlos. A lo largo de la historia, siempre Satanás ha querido destruir el pueblo de Dios. Mirad lo que dice Juan 4:22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Y Satanás quería evitar a toda costa que el Salvador viniera a este mundo. Y si pudiera destruir la nación de Israel, frustraría el plan de Dios, porque Jesús era judío. Y avanzamos con Nehemías. Dice Nehemías 4, del 10 al 12, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro.
Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Mira, hermano, entró el desánimo. Al final el enemigo consiguió meter el desánimo al pueblo de Dios. Porque dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Las presiones muchas veces desde afuera crean problemas desde adentro, hermanos. No es fácil continuar con un trabajo cuando se está rodeado de peligro y enfrentar diariamente las tareas los trabajos de una tarea que parecía imposible. Si los judíos se desanimaban, se derrotarían a ellos mismos. Y así Sanbalat y los suyos, sus aliados, no tendrían ya que hacer la guerra al pueblo de Dios. El desaliento, hermanos, es un arma clave en el arsenal de Dios. Mirad, fue el desaliento lo que evitó que Israel entrara en la tierra prometida. Fue el desaliento. En Números 13:31 dice, no podremos subir contra el pueblo porque son más fuertes que nosotros. Los 10 espías incrédulos desanimaron el corazón de los hijos de Israel. Y como resultado, la nación vagó 40 años por el desierto hasta que la nueva generación estuvo lista para conquistar la tierra. No somos capaces, no podemos, no voy a poder. Ese es el desaliento que el enemigo mete en ti muchas veces, hermano. No vas a ser capaz. Ese es el grito de reunión de todos los que apartan la vista del Señor y comienzan a mirarse a sí mismos y a sus problemas. No somos capaces. No somos capaces. Mirad, os tengo que confesar, hermanos, que a mí me pasa. A mí me pasa cuando tengo que salir a predicar o cuando tengo que dar un estudio. A mí me pasa. Muchas veces el enemigo me dice, no vas a poder, no vas a ser capaz. Estás débil, estás afónico, no vas a poder. Y yo le digo, pues claro que en mis fuerzas no voy a poder. Pero hermanos, la oración y el tener la confianza puesta en Dios rompe toda obra del enemigo. ¡Aleluya! Yo no soy capaz de mi fuerza, claro que no voy a ser capaz, pero Dios en mí sí. Porque no es en mis fuerzas, hermano, ni en las tuyas, es en el poder de Dios. Mirad, hermanos, estos judíos y sobre todo Judá estaban desanimados a tal punto que ya no querían ni siquiera limpiar los escombros. Ya no querían ni siquiera limpiar los escombros. Porque dice el versículo 10, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Pero recoger el escombro, hermanos, no era una opción. Recoger el escombro era algo que tenía que hacerse sí o sí. Sí o sí. Las partes destruidas del muro y el escombro acumulado tenían que ser despejados para poder construir los muros desde sus cimientos. O sea, es que tenía que hacerse sí o sí, pero ellos no tenían fuerza ni para eso, ni para limpiar los escombros. Si no lo hacían, los muros no permanecerían. Y entonces sí que se edificaban sobre los escombros. Si subiera una zorra, como decía Tobías, se derribaría, claro, lógicamente. Mirad, yo no sé vosotros, a mí me pasa. Yo he trabajado muchos años en el sector de la construcción y sé que aquí hermanos que también trabajan en el sector de reformas y cosas de la construcción. Y no sé si estáis conmigo, pero yo cuando empecé a aprender, doy gracias a Dios porque tuve oficiales que me enseñaban que desde el principio había que tener, no sé cómo se dice por ahí, aquí se dice el tajo o el corte, limpio, para poder trabajar bien. Si tú tienes el corte lleno de escombros, no puedes trabajar bien. ¿Estáis conmigo, los que entendéis de esto? Los escombros, hermanos, los escombros te impiden ver los trazos por donde tienes que levantar el tabique, por donde tienes que levantar el muro. Y además es peligroso trabajar así, porque te puedes pisar mal, te puedes caer. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que no estén limpios todos los escombros. Hay que deshacerse del escombro, hermanos. Hay que deshacerse de las cosas del mundo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Porque muchas veces oramos que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Eso está bien, claro que sí. Pero, hermano, primero tenemos que limpiar el escombro que hay en nuestra vida. Si tú estás lleno ya de algo, ¿cómo vas a ser lleno de otra cosa? Es imposible.
Primero tienes que vaciarte. Tienes que limpiar los escombros que hay en tu vida. ¿Cómo puedes ser lleno, como decía, de algo si tú estás lleno de cosas del mundo? ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Imposible. Vacíate de tu yo. Vacíate del escombro. Vacíate de las cosas del mundo y vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Nunca vas a poder ser lleno del Espíritu Santo mientras que estés lleno de las cosas del mundo. Vacíate del escombro que hay en tu vida. Y mira, ese escombro puede ser muchas cosas. El escombro en tu vida puede ser la avaricia, por ejemplo. Escombro en tu vida puede ser el amor al dinero. El amor al dinero que te está haciendo centrarte en las cosas de la economía de tal manera que te está apartando de las cosas de Dios. El escombro en tu vida puede ser una amistad. Una amistad que en vez de sumar para tu crecimiento espiritual, te está apartando de Cristo. Escombro en tu vida puede ser el viejo hombre, las cosas del mundo. Tenemos que morir al viejo hombre, hermanos, a las cosas del mundo, para que el Espíritu Santo pueda construir en nosotros un nuevo muro, un nuevo hombre. Iglesia, no te apegues a los escombros de este mundo y deja que el Espíritu Santo haga la nueva obra en ti. Y seguimos con Nehemías, pero vamos al capítulo 1. Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y dice, aquí es Nehemías el que habla, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea que vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y le contaron a Nehemías cómo estaba Jerusalén. Le contaron el estado en el cual se encontraba Jerusalén. ¿Y qué dice que hizo Nehemías? Dice que se sentó y lloró. Dice que hizo duelo, que hizo ayuno y que oró al Dios de los cielos. ¿Sabéis cómo le llamo yo a esto, hermanos? Amor a Dios y amor a la obra de Dios. Porque ¿qué dice que hizo? Nehemías dice que se entristeció en gran manera cuando vio el pueblo de Israel así, de esa manera. Eso es amor a la obra de Dios y amor a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios que le pasa a los que aman a Dios? ¿Qué dice que pasa? En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Hay un pero, A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Hermanos, cuando Dios tiene un propósito para tu vida y tú en obediencia y amor te alineas al propósito de Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Aleluya. Hermanos, Nehemías amaba a Dios y porque podemos ver que Nehemías estaba triste porque los muros de Jerusalén estaban destruidos. Pero al final, en medio del desánimo, en medio de la oposición del enemigo, todas las cosas le ayudaron para bien. Todas las cosas le ayudaron para bien. Mira, porque primero el desánimo, hermanos, te convierte en un inútil. Y segundo, todo lo que nos ocurre tiene un propósito para la gloria de Dios. Aleluya. Y tercero, tenemos que usar nuestras cargas y causas de desánimo, tenemos que usarlas como un puente para cruzar al otro lado. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo puedo usar yo el desánimo como un puente para cruzar el río, para cruzar al otro lado? ¿Cómo puedo hacerlo? Mirad lo que dice Pablo. Filipenses 1:12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Y qué cosas eran las que le habían sucedido a Pablo? ¿Le había tocado la lotería? ¿Se iba a casar con Miss Roma? ¿Le había invitado Nerón a comer? No. Mirad lo que dice el versículo 13. Dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Esto es lo que le había pasado a Pablo. Ni le había tocado la lotería, ni le había invitado a comer Nerón. Estaba preso, hermanos. Y dice el 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Gloria a Dios. Mirad, el apóstol Pablo, a través de sus prisiones,
no tuvo desaliento ni desánimo, hermanos, sino que animó a la mayoría de los hermanos a atreverse mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos, cuando venga el desánimo? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a usar como un puente para cruzar al otro lado. ¿Por qué? Pues porque el desánimo, hermanos, nos anula como personas. Mirad, hay personas con talento, con mucho talento, que a través del desánimo han permanecido inmóviles y no han llegado nunca a desarrollar los talentos y los dones espirituales que Dios le ha dado. Hermanos, yo no quiero vivir desanimado. ¿Vosotros queréis vivir desanimados? ¿Saben lo que dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a fortalecernos en Dios y a fortalecernos los unos con los otros. ¿Qué te está desanimando hoy, hermano? ¿Qué te está desanimando? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Peleaste con tu esposa? ¿No te saludó el hermano? Estás desanimado. No te desanimes, hermano. No te desanimes, porque ¿sabes lo que hace el desánimo? En 1 Samuel 17:11 nos cuenta que cuando Goliat llegó y desafió al ejército de Israel, dice que oyéndolo Saúl y el ejército de Israel, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Se desanimaron. Dice que Saúl se escondió y se metió en la cueva debido al desaliento, al desánimo y al miedo. Hermanos, no dejemos que el desánimo ni el desaliento nos haga meternos en la cueva. Mirad lo que dice 1 Samuel 17:26. Dice: después habló David a los que estaban juntos a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Mirad, hermanos, David era un pastorcillo, era un simple muchachillo, pero que no veía al gigante más grande que a Dios, sino que estaba viendo a su Dios más grande que al gigante. Y todos sabemos que tomó unas cuantas piedras y lanzó una y mató al gigante, a Goliat. Y también todos sabemos que después de esto, al tiempo, este joven David llegó a ser el rey de Israel. Mirad, hermanos, el gigante Goliat fue el puente que llevó a David a ser rey de Israel. Porque ¿sabéis lo que se escuchaba en Israel? Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10.000. Y ya termino, hermanos. Mirad, la victoria de David sobre Goliat fue lo que le llevó a ser de un simple pastorcillo que era, a salir en las primeras portadas de los periódicos de Israel. Sí. Era un simple pastorcillo, un desconocido. Y la victoria sobre Goliat fue lo que le hizo, pues en Israel no había periódico, pero si hubiera sido ahora, hubiera salido en los titulares de todas las noticias. Y vamos a leer Nehemías ya del 13 al 23 y terminamos. Y dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
En el lugar donde oyeres el sonido de trompeta, reuninos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y dice el 23, y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Iglesia, las adversidades y la oposición sirvieron para que el pueblo de Dios recobrara fuerzas y reedificaran los muros y los pórticos en 52 días. Esto era algo imposible en sus propias fuerzas, era algo imposible. Pero dice el versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. Y yo quiero orar en esta mañana, hermanos, para que cuando venga la oposición a nuestras vidas, de parte del enemigo, y quiera impedir que edifiquemos en nuestro matrimonio, quiera impedir que edifiquemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en la obra de Dios, que esta oposición sirva para que nos levantemos y edifiquemos un puente que nos sirva para pasar al otro lado, al lado de la victoria. Amén. Pues hasta aquí la palabra. Que Dios os bendiga y os guarde. Aleluya. Padre, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Sabemos que el enemigo, Señor, siempre trae incertidumbre, el enemigo trae inseguridad, el enemigo se quiere oponer siempre, Dios mío, a los que edificamos en tu obra, Señor. Padre, pero tú dijiste a tu pueblo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vendrán las pruebas, vendrán las aflicciones, pero tú has vencido, porque yo estaba toda la semana, y lo saben los hermanos, con fiebre. Yo no sabía si hoy iba a poder estar aquí predicando. ¡Aleluya! Pero Dios me estaba confrontando. Dios me estaba diciendo que estás preparando. Si tú mismo lo esperas. Hermanos, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo y siempre tendremos victoria, no la parte y nunca, porque Él va delante de nosotros como ese poderoso gigante, abriendo paso, y no permitirá nunca que el enemigo se interponga en su obra, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. ¡Aleluya! Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mire, yo no sé si usted ha venido y está teniendo oposición en cualquier área de su vida, está teniendo oposición, está teniendo dificultad. Puede ser una oposición emocional, económica, puede ser un problema familiar. No sé en qué está teniendo oposición, pero Nehemías oró. Yo quiero que tomemos 3-5 minutitos ahora, antes de terminar, y podamos cantar esta canción al Señor, decirle: Señor, yo sé que en cualquier necesidad tú me responderás, porque tú me amas. El enemigo está ahí, la oposición está ahí, la dificultad está ahí, la enfermedad está ahí, el problema está ahí, no sé, está ahí.
pero también estás tú. Amén. Y queremos confiar que tú estás ahí. Y queremos hacer lo que hizo Nehemías, orar y descansar en las manos del Señor. Amén. Cantamos esta canción y descansamos en el Señor juntos. Aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Una vez más con mis manos hacia el cielo. Cántalo, iglesia, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me respondes.